Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias al colectivo de Grupo de Jóvenes Agroecólogos de la TAF por la invitación a compartir nuestras experiencias en agroecología. Específicamente hoy vamos a darle continuidad al tema de la transformación agroecológica, que es un aspecto básico que nos interesa en general porque tenemos necesidad de avanzar rápidamente hacia sistemas sostenibles. Primero recordaremos que la agricultura ha estado en un proceso de transición desde su surgimiento, la agricultura campesina tradicional. Hemos pasado por un periodo de agricultura extensiva durante muchos años y posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha desarrollado, implementado un tipo de agricultura que le llaman convencional o industrial, que se basa en producciones a gran escala, intensiva, especializada, con reforzamiento de biotecnología, sobre todo los transgénicos. Hubo durante todos estos años una alternativa de agricultura orgánica que se ha desarrollado en algunos países, muchos países, que se basa en la sustitución de insumos, busca inocuidad, mercados especiales, etc. Y en agroecología hemos se ha propuesto transitar hacia una agricultura sostenible, que sea una agricultura multifuncional, que sea resiliente, que contribuya a la soberanía, etcétera. Y en eso es lo que estamos, ¿no? Y de eso se trata un poco lo que pensamos documentar en esta presentación. En primer lugar, hay que entender que la transición o la transformación hacia una agricultura sostenible, que insistimos se hace sobre bases agroecológicas, es un proceso. Por lo tanto, no es que yo empiezo y en 3 años, 2 años o rápidamente ya voy a tener un sistema con todas las condiciones. Es un proceso que parte de los sistemas convencionales, donde influyen el soporte legal, el acceso a fuentes de financiamiento, los sistemas de educación, la innovación, servicios técnicos, etcétera, ¿no? Distintos procesos que se manejan a nivel territorial o a nivel de los municipios, y esa contribución va influyendo en que los que son más convencionales tienen que hacer cambios más profundos. Sin embargo, los que son sistemas tradicionales campesinos, como el caso nuestro, agricultura urbana, suburbana y familiar, son sistemas que van a avanzar más rápido. Aquí hay dos aspectos fundamentales. El primero, que el proceso de transición agroecológica se reconoce a los sistemas que se deciden a empezarlo y que comienzan estos sistemas. O sea, no es que se espera que sean agroecológicos para considerarlo como tal. Y en segundo lugar, que esta transición debe implicar buscar atributos de soberanía, atributos de resiliencia o capacidad de soberanía, capacidad de resiliencia, de forma tal de que no tenga una sostenibilidad de acuerdo con las demandas actuales de la sociedad. Entonces, visto esto, debemos tener claridad de qué es la agroecología. Si consideramos que la agroecología es la ciencia base para transitar hacia sistemas sostenibles, soberanos, resilientes, solidarios, entonces hay que entender un poco la agroecología. La agroecología es una ciencia que se integra a disciplinas como la agronomía, por supuesto la ecología, la economía y la sociología. Siempre es bueno resaltar que la integración de la sociología en la agroecología ha sido muy importante porque trabajamos con agricultores, agricultoras, y el componente social es básico. Entonces la agroecología integra investigación científica formal con investigación, innovación tecnológica de forma transdisciplinaria. O sea, en agroecología se reconocen los resultados de las investigaciones básicas y fundamentales que surgen de centros de innovación, de investigación, etcétera, con los conocimientos tradicionales y las experiencias de los agricultores. Quiere decir que es una ciencia que tiene ese valor de que acepta la transdisciplina y por lo tanto eso contribuye mucho a la contextualidad de las tecnologías, de los procesos que se generan en la agroecología. Por eso es que una herramienta o un principio fundamental de la agroecología son los procesos de coinnovación en los territorios. Y esto es un poco lo que quiere decir la agroecología, o sea, no es solamente la investigación básica, fundamental orientada, sino también las experiencias. Y a través de sistematizaciones de actividades participativas se logran estas integraciones. Por lo tanto, es importante entender que la agroecología no es una tecnología, sino son procesos que construyen colectivamente conocimiento, que generan
realizan innovaciones para adaptar formas tecnológicas a las diferentes condiciones de los lugares donde se va a aplicar. Por eso se dice que también es una ciencia para la contextualidad de la producción agropecuaria. Y por supuesto, el propósito final es buscar sistemas soberanos, sostenibles, resilientes. También se está hablando de solidarios, que es un atributo importante, y también se está hablando de sistemas bioseguros o de salud integral. Y antes de terminar esta lámina, un poco dejar claro que la agroecología tiene sus principios, como toda ciencia, que no vamos a explicar por asuntos de espacio, pero que se puede buscar en cualquier información, publicación disponible. Entonces, ¿qué sucede? Que durante muchos años se ha estado hablando de la transición de la producción agropecuaria hacia sistemas sostenibles sobre bases agroecológicas. Sin embargo, en los últimos tiempos se está hablando de transformación, porque no se refiere solamente a transitar de un enfoque tecnológico a otro, como ha sucedido en otros anteriores, sino se trata de cambios profundos, de transformaciones profundas en el diseño y manejo de los sistemas. Cuando nos referimos a los sistemas de producción, etcétera, la finca, etcétera. Y cambios y transformaciones profundas en los territorios, en la gestión de los territorios. Por lo tanto, se está acercando más a hablar de transformación agroecológica, independientemente que la transición como proceso, por supuesto, es válida. Entonces, un poco para explicar la transformación agroecológica, debemos entender que la producción agropecuaria se realiza considerando los recursos naturales fundamentales, o sea, energía, el suelo, agua, aire, clima, biodiversidad. Y no voy a explicar la tabla en detalle por razones de tiempo, pero la transformación hacia una agricultura sostenible implica que no es solamente trabajar a nivel de la forma productiva, digamos, la cooperativa, hay que trabajar en los territorios, no solamente campos y potreros, sino también el sistema de producción, la explotación de los recursos naturales, no es solamente explotarlos, sino conservarlos. Es decir, hay un grupo de criterios diferentes que implican esa transformación y que, bueno, para un poco ir al final directamente, no se maneja el enfoque de la transferencia de tecnología porque es muy verticalista. Se habla de la innovación local porque ahí es donde está la transdisciplinariedad que se logran en estos sistemas. Quiere decir que la transformación agroecológica, como hemos tratado de enfatizar, se basa en los principios de la agroecología. La agroecología tiene 6 principios que son agroecológicos, de carácter agrícola y de carácter ecológico, y tiene un principio social que tiene que ver con la integración social en general. Entonces, hay varios componentes que se tienen en cuenta en la transformación agroecológica. En primer lugar, la diversificación productiva, que no es lo único, porque muchas veces se habla de agroecología pensando solamente en la diversificación, o se habla también de la agroecología considerando la utilización de insumos, la sustitución de insumos. Sin embargo, la transformación agroecológica lleva el diseño y manejo de los sistemas, incluye el diseño y manejo de los sistemas, incluye la diversidad e integración de bioinsumos, no solamente la sustitución de bioinsumos. Considera también una importancia la capacidad de autogestión, porque es un atributo de la sostenibilidad importante. Por supuesto, la conservación y mejoramiento de los recursos naturales, no solamente suelo, sino hay muchos recursos naturales que son degradados por la agricultura en general y hay que conservarlos. Y, por supuesto, la articulación, o sea, con los servicios técnicos, la capacitación, etc. Quiere decir que la agroecología es una ciencia que muestra cierta complejidad en su actuación, como decimos, es transdisciplinaria y tiene una gran proyección social. Muchas personas están argumentando que la agroecología, además de ser una ciencia para transitar hacia sistemas sostenibles, es una ciencia que está pensando y contribuyendo a crear las bases para la agricultura del futuro, porque no se puede seguir haciendo agricultura degradativa. Por supuesto, es un proceso de transición que no quiere decir que sea rápido. Me gusta siempre terminar con una frase que resume un poco lo que he dicho, ¿no? La agroecología no es un fin o una meta a alcanzar, es un camino a recorrer juntos
para construir la agricultura del futuro que debe ser sostenible, soberana y resiliente. Muchas gracias y bueno, esperamos que haya sido de utilidad esta presentación.